El cerebro no está diseñado para la abundancia. De Jack Baker. Introducción. Tu mente busca seguridad, no expansión. El cerebro humano es una estructura biológica forjada durante millones de años, bajo presión selectiva constante. No fue diseñado en laboratorios de optimización ni calibrado para maximizar potencial. Fue moldeado por la necesidad implacable de sobrevivir en entornos hostiles, donde la escasez era la norma y la abundancia. Cuando aparecía, representaba una anomalía temporal que debía aprovecharse antes de que desapareciera. Esta arquitectura neural, profundamente conservadora, sigue operando en nosotros con la misma lógica primitiva que permitió a nuestros ancestros evitar depredadores, almacenar recursos y perpetuar genes. El problema contemporáneo radica en que seguimos portando ese mismo sistema de procesamiento en contextos radicalmente distintos, donde la abundancia potencial existe pero nuestra maquinaria interna la interpreta como amenaza. Cuando hablamos de abundancia, no nos referimos exclusivamente a recursos materiales. La abundancia puede manifestarse como multiplicación de opciones, incremento de responsabilidades, expansión de posibilidades, crecimiento acelerado de proyectos o simplemente el acceso a más de lo que históricamente hemos manejado. En todos estos casos, el cerebro activa mecanismos de contención porque su prioridad funcional no es la expansión sino la estabilidad. La estabilidad se traduce en predictibilidad, y la predictibilidad reduce el gasto energético destinado a procesar incertidumbre. Desde esta perspectiva neurobiológica, crecer representa un problema metabólico y emocional que el sistema busca evitar. La cultura contemporánea vende la idea de que desear abundancia es natural y que alcanzarla es cuestión de método, actitud o técnica. Esta narrativa ignora por completo la resistencia estructural que el organismo opone ante la expansión. No se trata de falta de motivación ni de creencias limitantes en el sentido superficial que propone la autoayuda convencional. Se trata de incompatibilidad funcional entre un sistema diseñado para conservar y un entorno que premia la amplificación constante. El cerebro no sabotea el crecimiento por maldad ni por error. Lo hace porque su diseño interno interpreta la expansión como riesgo, y el riesgo activa protocolos de contención que han demostrado eficacia evolutiva durante milenios. Esta obra no ofrece soluciones rápidas, ni promete transformaciones mágicas. Propone una comprensión profunda de por qué la abundancia resulta tan difícil de sostener, incluso cuando se alcanza temporalmente. Exploraremos los mecanismos neuropsicológicos que convierten el crecimiento en amenaza, las formas en que el sistema se autorregula para mantener umbrales conocidos, y las estrategias funcionales que permiten entrenar al organismo para tolerar niveles superiores de complejidad sin colapsar en autosabotaje. La abundancia no es un destino emocional ni un estado de iluminación. Es una capacidad operativa que debe construirse contra la resistencia natural del sistema nervioso. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. Cerebro de supervivencia. El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de la energía total del organismo pese a representar solo el 2% de su masa corporal. Este dato, aparentemente técnico, revela una verdad fundamental sobre nuestra arquitectura cognitiva. El sistema nervioso central opera bajo restricciones energéticas severas y desarrolla estrategias de optimización para reducir el gasto innecesario. Una de estas estrategias consiste en favorecer patrones de comportamiento predecibles y repetitivos que minimizan la necesidad de procesamiento activo. La novedad, la incertidumbre y la complejidad incrementan el consumo energético porque obligan al cerebro a generar modelos predictivos nuevos, evaluar múltiples opciones y mantener estados de alerta prolongados. Desde esta perspectiva metabólica,
La estabilidad no es una preferencia psicológica, sino una necesidad biológica. Durante la mayor parte de la historia evolutiva humana, los recursos fueron escasos y altamente variables. Los grupos humanos enfrentaban períodos de abundancia estacional seguidos de largos intervalos de carencia. En este contexto, desarrollar mecanismos de almacenamiento tanto físicos como conductuales resultó adaptativo. El cerebro aprendió a valorar la conservación sobre la expansión, a priorizar la seguridad inmediata sobre la exploración arriesgada y a desconfiar de los excesos porque estos generalmente precedían a los colapsos. Esta lógica quedó inscrita en circuitos neuronales profundos que todavía dictan gran parte de nuestras respuestas emocionales ante el crecimiento. Cuando los recursos se multiplican rápidamente, el sistema no interpreta esto como victoria, sino como señal de alarma que anticipa escasez futura. La amígdala, estructura subcortical fundamental en el procesamiento del miedo, se activa no solo ante amenazas directas, sino también ante situaciones de incertidumbre y cambio rápido. Cuando una persona experimenta crecimiento acelerado en cualquier dimensión de su vida, ya sea económica, social o profesional, el cerebro registra este cambio como desviación del patrón conocido. La desviación activa circuitos de vigilancia que generan ansiedad difusa incluso cuando el cambio es objetivamente positivo. Esta respuesta no es irracional. Es la consecuencia directa de un sistema diseñado para detectar anomalías, porque históricamente las anomalías precedían a los peligros. El cerebro primitivo no distingue entre crecimiento y riesgo, porque ambos comparten la característica de alterar el equilibrio establecido. La escasez funcional opera como punto de referencia interno. El cerebro calibra sus expectativas y respuestas emocionales en relación con lo que considera normal, y lo normal se define por lo experimentado consistentemente en el pasado. Si una persona ha vivido la mayor parte de su vida en condiciones de recursos limitados, su sistema nervioso establecerá esos parámetros como línea base. Cualquier desviación significativa hacia la abundancia será procesada como anómala, independientemente del contenido consciente de sus deseos o aspiraciones. Esto explica por qué individuos que logran éxito material o profesional súbito frecuentemente experimentan malestar psicológico intenso, sensación de impostura o impulsos autodestructivos. No es que no deseen el éxito. Es que su sistema nervioso lo identifica como peligroso porque excede los parámetros conocidos. El miedo al exceso emerge de esta desconexión entre aspiración consciente y calibración inconsciente. El exceso no se refiere únicamente a cantidades absolutas, sino a cualquier volumen de recursos, responsabilidades u oportunidades que supere significativamente lo que el sistema ha procesado como manejable en el pasado. Una persona cuyo cerebro está calibrado para gestionar cierto nivel de ingresos experimentará ansiedad cuando esos ingresos se multipliquen, incluso si conscientemente deseaba ese resultado. La ansiedad no es síntoma de ingratitud, ni de autosabotaje moral. Es la respuesta adaptativa de un sistema que detecta que los nuevos parámetros exceden su capacidad de procesamiento calibrada y, por tanto, representan riesgo de error, pérdida de control o colapso posterior. Los circuitos cerebrales responsables de la recompensa, principalmente el sistema dopaminérgico, también operan bajo lógicas diseñadas para la escasez. La dopamina no genera placer por la obtención de recursos, sino por la anticipación de su obtención. Este diseño fue adaptativo en contextos donde la búsqueda era más importante que la acumulación, porque los recursos no podían almacenarse indefinidamente. Una vez obtenido el recurso, el sistema dopaminérgico reduce su actividad, generando lo que experimentamos como habituación o pérdida de interés. Este mecanismo explica por qué la abundancia sostenida no produce satisfacción proporcional. El cerebro no está diseñado para disfrutar de lo que ya posee, sino para buscar lo que todavía no tiene.
Cuando la búsqueda termina porque el recurso está disponible en exceso, el sistema entra en estado de baja activación, que puede sentirse como vacío o falta de propósito. La supervivencia exigió también desarrollar sensibilidad extrema a las pérdidas. Los estudios en economía conductual han demostrado consistentemente que el dolor psicológico asociado a perder algo es aproximadamente el doble de intenso que el placer asociado a ganarlo. Esta asimetría no es arbitraria. En ambientes de escasez, perder recursos vitales podía significar muerte, mientras que ganarlos solo mejoraba marginalmente las probabilidades de supervivencia. El cerebro sobrepondera las pérdidas porque esta estrategia maximizó históricamente las posibilidades de perpetuación genética. En el contexto contemporáneo, esta asimetría genera paradojas funcionales. Una persona con abundancia objetiva puede sentirse permanentemente amenazada porque su atención se fija en lo que podría perder, no en lo que ya posee. La abundancia, lejos de generar tranquilidad, amplifica la sensación de vulnerabilidad porque incrementa el volumen de lo que está en riesgo. Los sistemas de memoria también favorecen la retención de experiencias negativas sobre las positivas. El hipocampo y la amígdala colaboran para consolidar recuerdos asociados a amenazas con mayor intensidad que los asociados a recompensas. Esta diferencia facilita el aprendizaje de patrones de riesgo y permite evitar peligros recurrentes. Sin embargo, en el procesamiento de la abundancia, este sesgo memorial genera un archivo interno, donde los fracasos, las pérdidas y los errores ocupan más espacio representacional que los logros. Una persona puede haber experimentado múltiples episodios de éxito y crecimiento, pero su sistema de memoria le proporciona acceso más inmediato y vívido a los momentos de caída. Este desequilibrio memorial refuerza la percepción interna de que la expansión es inestable y que los niveles elevados de recursos son temporales, lo cual activa conductas preventivas de contracción. La predictibilidad opera como valor supremo en la economía neural. El cerebro dedica enormes recursos a construir modelos predictivos del entorno porque la capacidad de anticipar eventos reduce la incertidumbre y permite respuestas más eficientes. Cuando el entorno cambia rápidamente, estos modelos pierden precisión y el sistema debe invertir energía adicional en recalibrarse. La abundancia sostenida implica cambio estructural continuo. Nuevas responsabilidades, nuevas relaciones, nuevos parámetros de decisión. Cada uno de estos cambios invalida parcialmente los modelos predictivos existentes y obliga al cerebro a operar en modo de procesamiento activo, que es energéticamente costoso y emocionalmente agotador. La resistencia a la abundancia no es resistencia a los recursos mismos, sino resistencia al costo metabólico y emocional de procesar la complejidad que estos recursos introducen. El cerebro de supervivencia no es una metáfora poética ni una simplificación pedagógica. Es una descripción literal de cómo opera el sistema nervioso humano cuando se enfrenta a condiciones que exceden sus parámetros evolutivos de diseño. La abundancia moderna, con su multiplicación exponencial de opciones, responsabilidades y estímulos, representa precisamente ese tipo de condición. No somos organismos defectuosos por tener dificultades con la expansión. Somos organismos perfectamente funcionales dentro de los límites para los cuales fuimos diseñados, enfrentando demandas que exceden sistemáticamente esos límites. Comprender esta incompatibilidad estructural es el primer paso para desarrollar estrategias funcionales que permitan entrenar al sistema para tolerar niveles superiores de complejidad sin colapsar en autosabotaje o sufrimiento crónico. Capítulo 2. Abundancia como amenaza. La relación entre abundancia y responsabilidad es directamente proporcional y estructuralmente inevitable. Cada incremento en recursos, opciones o capacidades genera un incremento correspondiente en la complejidad de decisiones que deben tomarse y en las consecuencias potenciales de esas decisiones.
El cerebro humano procesa esta relación de manera automática y preconsciente, evaluando constantemente si la carga cognitiva asociada a gestionar nuevos niveles de complejidad excede la capacidad operativa disponible. Cuando el sistema detecta que la responsabilidad creciente amenaza con saturar los recursos cognitivos, activa mecanismos de contención que experimentamos como resistencia, postergación o autosabotaje. Esta respuesta no es defecto de carácter, sino gestión preventiva de sobrecarga. Una persona que gestiona recursos limitados opera con un número reducido de variables. Las decisiones son relativamente simples porque las opciones son escasas. Esta simplicidad no es deseable en términos de bienestar material, pero es eficiente en términos de procesamiento cognitivo. Cuando los recursos se multiplican, el espacio de decisión se expande exponencialmente. Cada nueva opción no solo se suma a las anteriores, sino que interactúa con ellas, generando combinaciones que deben evaluarse. Un individuo que pasa de tener una fuente de ingresos a tener 5, no solo multiplica sus recursos por 5, multiplica su carga decisional por un factor mucho mayor porque debe gestionar las interacciones, prioridades, riesgos y optimizaciones entre esas 5 fuentes. El cerebro detecta este incremento exponencial de complejidad y lo clasifica como amenaza a la estabilidad operativa. La responsabilidad creciente también implica aumento en la superficie de error. Cuando una persona gestiona recursos mínimos, sus errores tienen consecuencias limitadas y el sistema de gestión puede operar con tolerancias amplias. Cuando gestiona recursos significativos, el margen de error se reduce porque las consecuencias potenciales de decisiones incorrectas se amplifican. Este cambio en el perfil de riesgo activa circuitos de vigilancia que generan ansiedad anticipatoria. El cerebro no experimenta la abundancia como libertad, sino como campo minado, donde cada decisión puede desencadenar pérdidas significativas. La hipervigilancia resultante consume recursos cognitivos adicionales, generando fatiga decisional y aumentando la probabilidad de que el sistema busque escapar de la situación mediante conductas de evitación o autosabotaje que restauren niveles previos de simplicidad. El fenómeno de la paradoja de elección, documentado extensamente en psicología conductual, ilustra este principio. Cuando se incrementa el número de opciones disponibles, inicialmente se experimenta sensación de libertad y posibilidad. Sin embargo, superado cierto umbral, el incremento adicional de opciones genera malestar, parálisis decisional y arrepentimiento posterior. Este patrón refleja la saturación de los sistemas de evaluación y comparación que el cerebro utiliza para seleccionar entre alternativas. En contextos de abundancia, el número de comparaciones posibles crece factorialmente, excediendo la capacidad de procesamiento consciente. El sistema responde con sobrecarga cognitiva que se experimenta como agobio, confusión o deseo de renunciar a las opciones para restaurar la simplicidad perdida. La pérdida de control percibida emerge cuando la velocidad de cambio en el entorno supera la velocidad con la que el cerebro puede actualizar sus modelos predictivos. La abundancia sostenida implica cambio continuo, porque los nuevos recursos generan nuevas posibilidades, que generan nuevas decisiones, que generan nuevos resultados, que alteran nuevamente el panorama de posibilidades. Este ciclo de transformación constante impide que el cerebro establezca patrones estables y confiables. La confiabilidad de los patrones es fundamental para la sensación de control. Cuando los patrones se vuelven obsoletos antes de consolidarse, el sistema entra en estado de incertidumbre crónica que experimenta como pérdida de agencia. Irónicamente, cuanto más crece una persona en términos objetivos, más puede sentir que los acontecimientos la superan y que ha perdido la capacidad de dirigir su propia trayectoria. Los sistemas de evaluación interna también operan mediante comparaciones con estados previos y con referencias externas.
Cuando una persona alcanza niveles de abundancia superiores a su historia personal, el sistema de comparación interna detecta desviación significativa respecto a la línea base. Esta desviación activa circuitos de verificación que cuestionan la legitimidad del nuevo estado. El síndrome del impostor, frecuente en individuos que experimentan ascenso rápido, no es inseguridad psicológica gratuita, sino respuesta adaptativa del sistema de calibración interna, que detecta incongruencia entre el estado actual y los parámetros históricos de identidad. El cerebro interpreta esta incongruencia como posible error y genera señales de alerta para promover la revisión y corrección del estado anómalo. La comparación externa amplifica este mecanismo. Cuando una persona alcanza abundancia, automáticamente cambia su grupo de referencia. Ya no se compara con quienes compartían su nivel anterior, sino con quienes ocupan el nuevo estrato. Este cambio de referencia resetea los parámetros de evaluación. Lo que momentos antes parecía abundancia ahora aparece como nivel medio o incluso insuficiente en el nuevo contexto comparativo. Este fenómeno, conocido como adaptación hedónica relativa, explica por qué el incremento de recursos no produce incremento proporcional de satisfacción. El cerebro no evalúa en términos absolutos sino relativos, y la relatividad se recalibra constantemente en función del contexto social percibido. La abundancia objetiva puede coexistir con sensación subjetiva de escasez simplemente porque el marco de referencia se ha desplazado. La exposición social inherente a la abundancia introduce vulnerabilidad adicional. Los recursos visibles atraen atención, y la atención incluye tanto reconocimiento como escrutinio, envidia y demanda. Una persona con recursos limitados puede mantener relativa privacidad porque su situación no genera interés significativo en otros. Una persona con abundancia visible se convierte automáticamente en objeto de evaluación social, solicitud de recursos y atribución de responsabilidades. Esta exposición incrementa la carga cognitiva porque obliga a gestionar no solo los recursos materiales, sino también las percepciones, expectativas y reacciones de otros. El cerebro procesa esta carga social como riesgo reputacional y relacional, activando sistemas de automonitoreo que consumen energía mental adicional y generan estrés social crónico. La responsabilidad creciente también se manifiesta en la ampliación de la esfera de preocupación. Una persona con recursos mínimos puede limitar su atención a supervivencia inmediata y círculo íntimo. Una persona con abundancia debe considerar implicaciones fiscales, estrategias de inversión, protección patrimonial, planificación sucesoria, impacto de sus decisiones en empleados o dependientes y múltiples dimensiones adicionales que previamente no existían en su campo de preocupación. Cada una de estas dimensiones requiere conocimiento especializado, toma de decisiones y gestión de riesgos. La multiplicación de dominios que demandan atención fragmenta los recursos cognitivos y genera sensación de estar permanentemente atrasado o incompleto en múltiples frentes simultáneos. El cerebro responde a la amenaza de sobrecarga mediante estrategias de simplificación forzada. Una de estas estrategias consiste en generar impulsos de contracción que reduzcan la complejidad mediante eliminación de opciones o recursos. Estos impulsos se manifiestan como conductas aparentemente irracionales. Rechazar oportunidades valiosas, sabotear proyectos exitosos, destruir relaciones productivas o tomar decisiones que revierten el crecimiento logrado. Desde la perspectiva consciente, estas conductas parecen autodestructivas. Desde la perspectiva del sistema nervioso, son intentos funcionales de restaurar niveles de complejidad manejables. El cerebro prefiere la estabilidad predecible en nivel bajo que la inestabilidad impredecible en nivel alto. Cuando la abundancia genera caos interno, el sistema busca activamente restaurar el orden mediante la reducción. La amenaza que representa la abundancia no es económica ni material, es neurocognitiva y emocional.
El problema no radica en los recursos mismos, sino en la demanda de procesamiento que estos recursos introducen. Un sistema nervioso calibrado para gestionar cierta cantidad de información, decisiones y responsabilidades enfrenta sobrecarga cuando esos parámetros se multiplican súbitamente. Esta sobrecarga no puede resolverse mediante afirmaciones positivas, visualizaciones ni técnicas motivacionales superficiales. Requiere reconocimiento explícito de la incompatibilidad entre capacidad actual y demanda nueva, seguido de entrenamiento sistemático que amplíe progresivamente la tolerancia del sistema a niveles superiores de complejidad. Sin este reconocimiento y este entrenamiento, la abundancia seguirá procesándose como amenaza, y el organismo continuará respondiendo con mecanismos de defensa que sabotean el crecimiento para proteger la estabilidad. Capítulo 3. Autosabotaje invisible. Los límites internos operan como software de regulación instalado profundamente en el sistema operativo del cerebro. No se manifiestan como prohibiciones conscientes ni como creencias articuladas verbalmente. Operan como parámetros preconscientes que definen qué niveles de éxito, recursos, reconocimiento o bienestar el sistema considera normales y cuáles considera anómalos. Estos parámetros se establecen mediante experiencia acumulada durante años formativos y se consolidan como puntos de referencia emocionales que el cerebro utiliza para evaluar si el estado actual es seguro o peligroso. Cuando el estado actual excede significativamente estos límites internos, el sistema activa protocolos de corrección que devuelven las variables a rangos conocidos. Este proceso de autocorrección es lo que experimentamos como autosabotaje, aunque desde la perspectiva del sistema nervioso no es sabotaje sino regulación defensiva. La formación de estos límites internos ocurre mediante procesos de condicionamiento que integran experiencia directa, modelado social y narrativas familiares. Un niño que crece en entorno donde cierto nivel de recursos es la norma, establece ese nivel como referencia calibrada. Si posteriormente ese individuo genera recursos significativamente superiores, su sistema nervioso detecta desviación respecto a la calibración original. Esta detección no es neutral. Está cargada emocionalmente con ansiedad porque el cerebro interpreta la desviación como señal de que algo funciona incorrectamente. No importa que el cambio sea objetivamente positivo, lo relevante es que representa alteración del patrón esperado, y la alteración activa vigilancia. La vigilancia sostenida consume recursos y genera malestar, creando presión interna para que el sistema retorne a parámetros conocidos, donde la vigilancia puede relajarse. Los límites internos también se expresan como identidad consolidada. Durante años, una persona construye narrativa coherente sobre quién es, qué merece, qué puede lograr y dónde pertenece. Esta narrativa no es arbitraria. Es síntesis de experiencias repetidas que el cerebro ha procesado como información válida sobre la realidad y sobre el lugar del individuo en esa realidad. Cuando el éxito externo contradice esta narrativa interna, emerge conflicto cognitivo profundo. El sistema debe elegir entre actualizar la narrativa, lo cual requiere energía significativa y genera inestabilidad temporal, o rechazar la evidencia externa como anómala y esperar su corrección. La segunda opción resulta energéticamente más eficiente a corto plazo, lo que explica por qué individuos exitosos frecuentemente minimizan sus logros, atribuyen el éxito a factores externos o esperan inconscientemente que la situación se revierta. La retirada inconsciente se manifiesta mediante patrones conductuales que son difíciles de detectar, porque no se experimentan como sabotaje, sino como decisiones razonables. Una persona puede comenzar a postergar tareas críticas que habían impulsado su crecimiento, justificando la postergación con argumentos que suenan legítimos. Necesidad de descanso, importancia de equilibrio, prudencia ante riesgos. Estas justificaciones
no son falsas en sentido literal, pero funcionan como racionalizaciones que encubren el proceso de retirada. El sistema nervioso genera las justificaciones después de haber iniciado el proceso de contracción, proporcionando cobertura narrativa a decisiones que fueron tomadas preconscientemente con el objetivo de reducir exposición y restaurar niveles previos de complejidad. Otro mecanismo de retirada invisible es la dispersión de enfoque. Una persona que ha logrado resultados significativos mediante concentración sostenida en dominio específico puede súbitamente sentir atracción hacia múltiples proyectos nuevos y no relacionados. Esta dispersión parece expansión de intereses, pero funciona como dilución de energía que previene que cualquier proyecto individual alcance niveles que excedan los límites internos calibrados. Al dividir atención entre múltiples frentes, el sistema garantiza que ninguno progrese lo suficiente como para generar los niveles de éxito que activarían alarmas internas. La persona experimenta sensación de estar ocupada y productiva, mientras simultáneamente evita el tipo de concentración que generaría resultados significativos. La modificación de conductas que han sido funcionalmente exitosas también señala retirada inconsciente. Una persona puede haber desarrollado hábitos, rutinas o estrategias que demostraron eficacia en generar crecimiento. Sin embargo, una vez alcanzado cierto umbral, esas mismas conductas comienzan a sentirse innecesarias, rígidas o obsoletas. El sistema genera argumentos para justificar su abandono. Ya no son necesarias, porque el objetivo se alcanzó. Es momento de disfrutar en lugar de seguir esforzándose. Mantenerlas sería compulsivo o poco saludable. Estas narrativas pueden contener elementos válidos, pero sirven fundamentalmente para justificar el desmantelamiento de los mecanismos que permitieron alcanzar el nuevo nivel, garantizando que ese nivel no se consolide ni se amplíe. El sabotaje relacional constituye otra dimensión de retirada invisible. A medida que una persona crece, frecuentemente debe relacionarse con individuos diferentes a los de su círculo original. Estas nuevas relaciones pueden ser instrumentales para sostener el nuevo nivel, pero también generan incomodidad, porque desafían la identidad social previa. El sistema puede responder mediante conductas que alejan a las nuevas relaciones o que restauran vínculos con el círculo original, incluso cuando ese círculo no puede sostener ni comprender el nuevo nivel alcanzado. Esta regresión social se justifica mediante valoración de la autenticidad, importancia de las raíces o rechazo a personas que solo se interesan por el éxito. Independientemente de la validez parcial de estos argumentos, el efecto funcional es privar a la persona del entorno social necesario para normalizar y sostener el crecimiento. Los límites internos también se manifiestan en patrones de gasto y gestión de recursos. Una persona que incrementa significativamente sus ingresos puede comenzar a gastar de manera que impida la acumulación o consolidación patrimonial. Este gasto no necesariamente es frívolo ni ostentoso. Puede manifestarse como generosidad excesiva, inversiones imprudentes, préstamos no recuperables o simplemente elevación del estándar de vida que absorbe completamente el nuevo flujo de ingresos. El efecto es mantener la sensación subjetiva de escasez, pese al incremento objetivo de recursos. Esta escasez recreada resulta funcionalmente reconfortante porque restaura la familiaridad con estados de tensión financiera que el sistema reconoce como normales. La autoexigencia escalada opera como mecanismo adicional de autosabotaje invisible. Cuando una persona alcanza objetivo significativo, en lugar de reconocer el logro y consolidar el nuevo nivel, el sistema inmediatamente eleva los estándares y redefine el logro como insuficiente. Este movimiento de meta convierte cualquier éxito en fracaso relativo, porque siempre existe distancia entre estado actual y el nuevo estándar artificialmente elevado. La persona permanece en estado de insatisfacción crónica que impide disfrutar o estabilizar los resultados alcanzados.
Esta insatisfacción genera estrés sostenido que eventualmente degrada el desempeño y puede precipitar retroceso hacia niveles previos donde el estrés se reduce. Los mecanismos de autosabotaje invisible son particularmente efectivos porque operan fuera del campo de atención consciente. La persona experimenta las conductas de retirada como decisiones razonables, no como sabotaje. Las justificaciones que el cerebro genera son lógicamente coherentes y emocionalmente convincentes. Detectar estos patrones requiere observación meticulosa de la brecha entre intenciones declaradas y conductas efectivas, así como análisis de las regularidades en los puntos donde el crecimiento se detiene o revierte. Cuando una persona nota que sistemáticamente alcanza cierto nivel y luego retrocede, independientemente de las circunstancias específicas que justifican cada retroceso, está observando la operación de límites internos que el sistema defiende mediante retirada inconsciente. La modificación de estos límites no puede lograrse mediante técnicas superficiales de reprogramación mental. Los límites internos están consolidados en arquitectura neural construida durante años y reforzada mediante repetición. Modificarlos requiere exposición sostenida a niveles que exceden los parámetros actuales, combinada con gestión deliberada de la ansiedad que esta exposición genera. El sistema debe aprender mediante experiencia repetida que los nuevos niveles no producen las catástrofes que anticipa y que puede desarrollar capacidades para gestionar la complejidad asociada sin colapsar. Este aprendizaje es lento, porque contradice patrones profundamente arraigados y porque el sistema resiste activamente mediante generación de malestar que incentiva la retirada. Sostener la exposición pese al malestar es requisito para la recalibración de límites internos. Capítulo 4. Entrenar expansión. El entrenamiento de la expansión requiere comprender que el cerebro opera mediante plasticidad neural, la capacidad de modificar sus conexiones y respuestas en función de experiencia repetida. Sin embargo, esta plasticidad no es ilimitada ni instantánea. Está restringida por ventanas temporales, costos metabólicos y requisitos de consolidación que determinan qué tan rápido pueden establecerse nuevos patrones. La expansión no puede forzarse mediante voluntad pura, ni acelerarse mediante entusiasmo. Debe construirse gradualmente, mediante exposición sistemática a niveles de complejidad que excedan marginalmente la capacidad actual, permitiendo que el sistema se adapte antes de introducir incrementos adicionales. Esta gradualidad contradice las narrativas culturales de transformación rápida, pero respeta las limitaciones biológicas reales del sistema nervioso. Los nuevos umbrales se establecen mediante proceso de habituación controlada. Cuando el cerebro enfrenta estímulo que inicialmente genera ansiedad o malestar, la exposición repetida sin consecuencias catastróficas reduce progresivamente la intensidad de la respuesta emocional. Este fenómeno, documentado extensamente en tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad, aplica igualmente a la gestión de complejidad creciente. Una persona cuyo umbral de tolerancia a cierto nivel de responsabilidad genera ansiedad debe exponerse repetidamente a ese nivel, gestionando la ansiedad sin retirarse hasta que el sistema nervioso recategorice ese nivel como seguro. Solo entonces puede introducirse incremento adicional. Saltar este proceso genera sobrecarga que activa mecanismos de defensa y produce retroceso. La tolerancia al crecimiento debe diferenciarse de la ambición por el crecimiento. La ambición es estado motivacional que impulsa a buscar más. La tolerancia es capacidad operativa que permite sostener más. Ambas son independientes y frecuentemente asincrónicas. Una persona puede tener ambición elevada y tolerancia limitada, lo cual produce ciclos de expansión seguidos de colapso. Alternativamente, puede tener tolerancia elevada y ambición limitada, permaneciendo estable en nivel que podría superar. El entrenamiento de expansión debe enfocarse específicamente en incrementar tolerancia, no en estimular ambición. La ambición sin tolerancia genera sufrimiento. La tolerancia sin ambición genera estabilidad. La combinación de ambas permite crecimiento sostenible.
El entrenamiento de tolerancia implica exposición deliberada a 3 tipos de malestar. El primero es la ansiedad anticipatoria que surge cuando se consideran acciones que excederían los límites actuales. Esta ansiedad debe reconocerse como señal de que el sistema está operando cerca de su frontera de confort, no como indicación de peligro real. Aprender a distinguir ansiedad funcional de alerta legítima requiere experimentación. Tomar acciones que generan ansiedad y observar que las consecuencias catastróficas anticipadas no se materializan. Esta evidencia experiencial recalibra gradualmente el sistema de evaluación de riesgos. El segundo tipo de malestar es la incomodidad sostenida que acompaña la gestión de complejidad incrementada. Cuando una persona asume responsabilidades, proyectos o recursos que exceden su capacidad automatizada, debe operar en modo consciente, que consume energía mental significativa. Esta operación consciente prolongada genera fatiga cognitiva que se experimenta como agotamiento, irritabilidad o deseo de abandonar. La tolerancia al crecimiento requiere capacidad de sostener esta fatiga sin interpretar como señal de que se debe retroceder. Con exposición repetida, tareas que inicialmente demandaban procesamiento consciente intenso se automatizan parcialmente, reduciendo el costo cognitivo y liberando recursos para gestionar complejidad adicional. El tercer tipo de malestar es la disonancia identitaria que emerge cuando el estado actual contradice la narrativa interna sobre quién es la persona. Esta disonancia genera sensación de falsedad o impostura que puede ser intensamente aversiva. El entrenamiento requiere sostener la disonancia mientras se construye nueva narrativa que integre el nuevo nivel como parte legítima de la identidad. Esta integración no ocurre mediante afirmaciones verbales, sino mediante acumulación de experiencias repetidas en el nuevo nivel que proporcionen evidencia suficiente para que el cerebro actualice sus modelos identitarios. La prisa por resolver la disonancia mediante retirada al estado anterior impide esta integración. La exposición progresiva debe calibrarse cuidadosamente para evitar tanto subestimulación como sobrecarga. La subestimulación ocurre cuando el incremento de complejidad es tan pequeño que no desafía realmente los límites actuales. En este caso, el sistema no necesita adaptarse y la tolerancia no se expande. La sobrecarga ocurre cuando el incremento excede significativamente la capacidad actual, activando respuestas defensivas intensas que pueden producir trauma o aversión generalizada. El rango óptimo se encuentra en la zona donde el desafío es suficientemente grande para requerir adaptación, pero suficientemente manejable para que el sistema pueda sostenerlo sin colapsar. Este rango óptimo varía entre individuos y contextos y debe determinarse empíricamente mediante experimentación. Una aproximación funcional consiste en identificar el nivel actual de operación, incrementarlo entre 10 y 20%, sostener ese incremento hasta que la ansiedad inicial disminuya y el desempeño se estabilice, y solo entonces introducir incremento adicional. Este proceso iterativo puede parecer lento comparado con narrativas de crecimiento exponencial, pero produce resultados más sostenibles, porque respeta la velocidad a la cual el sistema nervioso puede consolidar nuevas capacidades. La estabilización emocional durante el entrenamiento requiere desarrollo de capacidades de regulación que permitan gestionar la ansiedad, frustración y fatiga, sin recurrir a conductas de evitación. Las técnicas de regulación emocional efectivas incluyen prácticas que activan el sistema nervioso parasimpático, como respiración controlada, que reduce la activación fisiológica asociada a estrés, exposición a entornos naturales o estímulos sensoriales calmantes, que disminuyen la vigilancia del sistema de amenaza, y ejercicio físico moderado que metaboliza las hormonas de estrés y mejora el estado anímico.
Estas prácticas no eliminan el malestar inherente al crecimiento, pero lo mantienen dentro de rangos manejables que permiten sostener la exposición necesaria para la adaptación. La gestión de recursos cognitivos también resulta crítica durante el entrenamiento. El cerebro opera con reserva limitada de recursos atencionales y de procesamiento. Cuando estos recursos se agotan mediante multitarea excesiva, decisiones continuas o procesamiento de información compleja sin descanso, la capacidad de sostener esfuerzo adicional disminuye drásticamente. El entrenamiento de expansión debe incorporar periodos deliberados de recuperación donde la demanda cognitiva se reduce, permitiendo que el sistema restaure sus reservas. Ignorar esta necesidad de recuperación produce agotamiento acumulativo que eventualmente fuerza retirada involuntaria. La consolidación de nuevos umbrales requiere repetición sostenida durante periodos suficientemente largos para que los cambios neurales se estabilicen. Los estudios en neuroplasticidad sugieren que establecer nuevos patrones automáticos puede requerir semanas o meses de práctica consistente, dependiendo de la complejidad de la conducta y la profundidad del cambio requerido. Durante este periodo de consolidación, la tentación de avanzar más rápidamente debe resistirse, porque la estabilización incompleta deja al sistema vulnerable a regresión bajo estrés. Solo cuando un nivel se ha consolidado completamente, de manera que puede sostenerse sin esfuerzo consciente significativo, el sistema está preparado para asumir complejidad adicional. El entrenamiento de expansión no es proceso lineal. Incluye periodos de progreso, mesetas donde no se observa avance aparente, pero ocurre consolidación interna, y retrocesos temporales cuando el estrés o la fatiga exceden momentáneamente la capacidad. Estos retrocesos no indican fracaso, sino funcionamiento normal del proceso de adaptación. El sistema nervioso prueba regularmente si los nuevos patrones son estables retornando a patrones antiguos, especialmente bajo presión. Estos episodios de regresión proporcionan información sobre qué aspectos del nuevo patrón necesitan refuerzo adicional. La clave es retomar el entrenamiento después del retroceso, en lugar de interpretarlo como evidencia de que la expansión es imposible. Capítulo 5. Normalizar más. La normalización es proceso neuropsicológico mediante el cual estímulos inicialmente activadores pierden su capacidad de generar respuestas emocionales intensas debido a exposición repetida. Este fenómeno, fundamental en habituación y extinción de respuestas condicionadas, opera igualmente en el procesamiento de niveles de abundancia. Cuando una persona se expone consistentemente a cierto nivel de recursos, responsabilidades o complejidad, el sistema nervioso gradualmente recategoriza ese nivel de excepcional a ordinario. Esta recategorización reduce la activación de circuitos de alerta y permite que el cerebro opere con mayor eficiencia en ese nivel. Sin normalización, cualquier abundancia permanece en estado provisional, generando vigilancia continua y vulnerabilidad a autosabotaje. La exposición progresiva debe ser suficientemente sostenida para permitir que los procesos de habituación se completen. La habituación no es binaria sino gradual, y su velocidad depende de múltiples factores incluyendo intensidad del estímulo, frecuencia de exposición y recursos cognitivos disponibles durante la exposición. Una persona que experimenta incremento súbito en recursos, pero mantiene ese nivel solo brevemente antes de retroceder o avanzar, no proporciona al sistema tiempo suficiente para completar la habituación. El nivel permanece como anomalía que el cerebro busca corregir. La normalización requiere permanecer en cada nivel suficiente tiempo para que deje de sentirse extraordinario. El concepto de línea base interna es fundamental para comprender la normalización. El cerebro mantiene representación implícita de qué nivel de recursos, éxito o bienestar constituye lo normal para el individuo. Esta línea base funciona como punto de referencia contra el cual se evalúan todos los estados actuales. Cuando el estado actual está por debajo de la línea base, se activa motivación para recuperar. Cuando está por encima, se activa ansiedad y presión para reducir
El objetivo del entrenamiento de normalización es desplazar la línea base hacia arriba mediante experiencia sostenida en niveles superiores hasta que el sistema los reclasifique como normales y deje de generar presión correctiva. Este desplazamiento de línea base no ocurre mediante decisión consciente ni mediante afirmaciones verbales. Ocurre mediante acumulación de experiencias que proporcionan al cerebro evidencia de que el nuevo nivel es estable, manejable y no produce las consecuencias catastróficas que inicialmente anticipaba. Cada día que una persona sostiene nivel superior sin colapsar, su sistema nervioso acumula evidencia contra la hipótesis de peligro. Sin embargo, esta acumulación es lenta, porque el cerebro sobrepondera evidencia de amenaza sobre evidencia de seguridad. Pueden necesitarse muchas experiencias positivas para contrarrestar el peso de una única experiencia negativa o el peso de años de condicionamiento previo. La estabilidad emocional durante la normalización depende de desarrollar metacognición, capacidad de observar los propios procesos mentales sin identificarse completamente con ellos. Cuando el sistema genera ansiedad ante niveles superiores de abundancia, la persona puede reconocer esta ansiedad como respuesta automática del sistema de alarma, no como evaluación precisa de riesgo real. Esta distancia metacognitiva permite sostener la exposición pese al malestar, sabiendo que el malestar es temporal y parte del proceso de recalibración. Sin metacognición, la ansiedad se interpreta como evidencia de que algo está mal, lo cual refuerza la percepción de amenaza y aumenta la probabilidad de retirada. La construcción de evidencia experiencial positiva debe ser deliberada. No basta con sostener el nivel superior pasivamente. El sistema necesita experiencias que demuestren activamente su capacidad de gestionar la complejidad asociada. Cada problema resuelto exitosamente en el nuevo nivel, cada decisión que produce resultado positivo, cada situación desafiante navegada sin colapso, constituye evidencia que el cerebro puede utilizar para actualizar sus modelos de capacidad. Acumular esta evidencia requiere prestar atención explícita a los éxitos, no solo a los problemas, porque el sesgo negativo del cerebro tiende a filtrar información positiva a menos que se registre conscientemente. La gestión de las fluctuaciones normales también resulta crítica. Ningún nivel de desempeño o abundancia es completamente estable. Existen variaciones diarias, semanales o estacionales que producen oscilaciones en resultados. El sistema nervioso interpreta estas oscilaciones como señales de que el nivel no es sostenible, especialmente cuando las fluctuaciones son a la baja. La normalización requiere desarrollar tolerancia a estas variaciones, sin interpretarlas como evidencia de colapso inminente. Una persona que sostiene promedio elevado, pero experimenta días o semanas de bajo desempeño, debe aprender a ver estas fluctuaciones como ruido estadístico normal, no como inicio de caída permanente. La exposición progresiva en el contexto de normalización implica no solo sostener niveles superiores, sino también practicar la restauración después de descensos temporales. Cuando ocurre retroceso, la velocidad con la que la persona puede retornar al nivel superior proporciona información sobre qué tan consolidado está ese nivel. Si el retorno es rápido, indica que el nivel se ha normalizado y el sistema lo reconoce como punto de equilibrio al cual regresar. Si el retorno es lento o no ocurre, indica que el nivel no se ha consolidado y permanece como estado excepcional que el sistema no busca restaurar activamente. Practicar estas restauraciones fortalece la representación interna del nivel superior como punto de equilibrio legítimo. La modificación del entorno social contribuye significativamente a la normalización. El cerebro humano es profundamente social y calibra sus percepciones de normalidad parcialmente en función de lo que observa en su entorno inmediato. Si una persona mantiene vínculos primarios con individuos que operan en niveles significativamente inferiores, la discrepancia entre su nivel y el de su entorno social refuerza la percepción de anormalidad.
Desarrollar relaciones con individuos que operan en el nivel objetivo o superior proporciona referencia social que valida ese nivel como normal. Esta validación social acelera la recategorización interna porque múltiples sistemas de evaluación, incluidos los sociales, convergen en clasificar el nivel como apropiado. Sin embargo, el cambio de entorno social introduce sus propias dificultades porque implica pérdida de vínculos previos y necesidad de construir nuevas relaciones, procesos que generan malestar y consumen recursos emocionales. La gestión de esta transición debe ser gradual, manteniendo conexiones funcionales con el entorno anterior mientras se construyen conexiones en el nuevo, evitando ruptura abrupta que podría generar aislamiento. El aislamiento activa sistemas de amenaza social que producen malestar intenso y pueden motivar regresión hacia entornos conocidos, incluso cuando estos entornos no sostienen el crecimiento. La normalización completa se evidencia cuando la persona deja de monitorear constantemente su nivel, deja de sorprenderse por su situación y deja de anticipar colapso inminente. El nuevo nivel simplemente es sin carga emocional particular. Las decisiones y acciones en ese nivel se toman con la misma naturalidad con la que previamente se tomaban en nivel inferior. Esta naturalidad indica que la línea base interna se ha desplazado exitosamente y que el sistema nervioso ha completado su recalibración. Solo en este punto la abundancia deja de ser fuente de ansiedad y se convierte en plataforma estable desde la cual puede considerarse expansión adicional. Intentar expandir antes de completar la normalización del nivel actual divide recursos cognitivos entre gestionar el nivel actual sin consolidar y buscar incremento adicional, aumentando probabilidad de sobrecarga y colapso. Capítulo 6. Sostener resultados. La coherencia interna es requisito fundamental para la sostenibilidad de cualquier nivel de abundancia. Esta coherencia refiere a la alineación entre distintos niveles de procesamiento psicológico, creencias conscientes, patrones emocionales automáticos, narrativa identitaria y conductas efectivas. Cuando estos niveles operan en direcciones contradictorias, el sistema consume energía en fricción interna que eventualmente produce fatiga y colapso. Una persona puede sostener conscientemente que merece abundancia mientras su sistema emocional genera ansiedad ante ella. Su narrativa identitaria la define como alguien que no pertenece a ese nivel, y sus conductas sabotean sistemáticamente su mantenimiento. Esta incoherencia crea tensión insostenible que el sistema eventualmente resuelve mediante abandono del nivel superior. La construcción de coherencia interna requiere trabajo deliberado en los múltiples niveles donde opera la incoherencia. Las creencias conscientes, aunque importantes, son el nivel menos influyente porque el cerebro no toma decisiones primariamente basadas en cogniciones verbales, sino en evaluaciones emocionales automáticas y patrones de conducta consolidados. Modificar solo el nivel consciente mediante afirmaciones o argumentos racionales produce cambio superficial que no afecta a los niveles más profundos. El trabajo efectivo debe incluir exposición experiencial que genere actualizaciones emocionales, construcción de nueva narrativa identitaria mediante acumulación de evidencia conductual y práctica sostenida de conductas coherentes con el nuevo nivel hasta que se automaticen. La gestión consciente de recursos implica desarrollar sistemas externos que reduzcan la carga cognitiva de mantener el nuevo nivel. Cuando la gestión depende completamente de esfuerzo consciente continuo, el sistema se agota rápidamente. Los sistemas externos, como rutinas establecidas, automatizaciones, estructuras de decisión predefinidas y delegación de tareas que no requieren atención directa, permiten que el cerebro opere eficientemente sin necesidad de procesamiento consciente constante. Estos sistemas funcionan como andamiaje que sostiene el nivel mientras el sistema nervioso completa su adaptación interna. Una vez completada la adaptación,
El andamiaje puede reducirse gradualmente porque las capacidades se han internalizado. La sostenibilidad también depende de gestionar proactivamente las fuentes de estrés que pueden degradar el desempeño y precipitar regresión. El estrés crónico consume recursos cognitivos, deteriora la toma de decisiones, aumenta la reactividad emocional y facilita la activación de patrones antiguos de conducta. En niveles superiores de complejidad, donde los márgenes de error son menores y las consecuencias de decisiones incorrectas son mayores, el estrés mal gestionado puede desencadenar cascadas de errores que erosionan rápidamente los resultados alcanzados. La gestión de estrés no es indulgencia opcional, sino requisito operativo para la sostenibilidad de alto desempeño. Las estrategias efectivas de gestión de estrés incluyen establecimiento de límites claros que protejan tiempo y energía de demandas excesivas, incluso cuando estas demandas parecen importantes o urgentes. Una persona en nivel superior enfrenta multiplicación de solicitudes de atención, recursos y colaboración. Sin filtros protectores, estas solicitudes pueden fragmentar completamente la atención y agotar la energía disponible para sostener las actividades core que generan los resultados. Aprender a declinar, delegar o diferir solicitudes que no son críticas resulta esencial, aunque genera malestar porque contradice impulsos sociales de complacencia. La recuperación sistemática debe integrarse como componente estructural de la operación en niveles superiores, no como lujo ocasional. El cerebro necesita periodos regulares, donde la demanda cognitiva se reduce significativamente para permitir procesos de consolidación, reparación neuronal y restauración de neurotransmisores. Sin estos periodos, la capacidad de procesamiento se degrada progresivamente. La calidad de decisiones disminuye y aumenta la vulnerabilidad a errores. Programar recuperación deliberadamente, en lugar de esperar a colapsar por agotamiento, mantiene el sistema operando en rangos óptimos. Esta recuperación puede incluir sueño adecuado, periodos de baja estimulación, actividades que no demandan procesamiento complejo y desconexión temporal de responsabilidades principales. La coherencia interna también requiere actualización continua de la narrativa identitaria para integrar el nuevo nivel como parte auténtica del self. Esta integración no ocurre automáticamente con el tiempo, sino que debe construirse mediante reflexión deliberada y reformulación de la historia personal. La narrativa identitaria funciona como mapa que el cerebro utiliza para orientarse sobre quién es la persona y qué comportamientos son congruentes con esa identidad. Cuando la narrativa permanece anclada en nivel inferior mientras el desempeño ocurre en nivel superior, emerge disonancia que genera malestar crónico y motiva retirada hacia coherencia identitaria previa. La construcción de narrativa actualizada implica reinterpretar experiencias pasadas bajo nueva luz que las conecte con el estado presente. Eventos que previamente se entendieron como fracasos o limitaciones pueden reinterpretarse como preparación o aprendizaje necesario. Capacidades que se minimizaron pueden reconocerse como significativas. Logros que se atribuyeron a suerte o factores externos pueden reclamarse como producto de competencia real. Esta reinterpretación no es falsificación de historia, sino reconocimiento de aspectos que fueron filtrados por sesgo negativo o por marcos interpretativos limitados. La nueva narrativa debe ser internamente consistente y debe conectar pasado con presente, de manera que el nivel actual aparezca como desarrollo lógico de trayectoria personal, no como anomalía inexplicable. La gestión consciente incluye también monitoreo regular de indicadores que señalan degradación incipiente antes de que se manifiesten resultados observables. Estos indicadores pueden incluir cambios en calidad de sueño, incremento de irritabilidad, dificultad para concentrarse, postergación de tareas que previamente se ejecutaban sin resistencia o retorno de patrones de pensamiento que habían disminuido. Detectar estos signos tempranamente permite intervenir antes de que la degradación alcance masa crítica. Las intervenciones pueden ser relativamente simples,
como ajustar temporalmente la carga de trabajo, intensificar prácticas de recuperación o revisar sistemas que están generando fricción innecesaria. La sostenibilidad no implica rigidez. Los niveles superiores no son destinos finales, sino plataformas, desde las cuales puede ocurrir crecimiento adicional o ajustes según evolucionen las circunstancias y prioridades. Una persona puede alcanzar cierto nivel, normalizarlo completamente y luego decidir que no desea mantenerlo porque las demandas asociadas no justifican los beneficios. Esta decisión, cuando es consciente y deliberada en lugar de producto de autosabotaje inconsciente, representa gestión madura. Diferenciar entre ajuste consciente y autosabotaje requiere examinar honestamente si la motivación para cambiar proviene de claridad sobre valores y prioridades o de ansiedad no resuelta que busca escapar del malestar mediante retirada. Sostener resultados en niveles superiores también implica desarrollar tolerancia a la visibilidad y escrutinio que acompañan el éxito. La exposición pública, ya sea literal o figurada, activa sistemas de automonitoreo social que consumen recursos cognitivos y generan ansiedad de evaluación. Las personas que alcanzan prominencia en sus campos enfrentan atención continua, evaluación crítica y expectativas elevadas de parte de otros. Esta presión social puede resultar más demandante que las exigencias técnicas del desempeño mismo. Aprender a operar bajo escrutinio sin colapsar en autoconciencia paralizante o en esfuerzos exhaustivos de gestión de impresión requiere práctica sostenida y desarrollo de capacidad para mantener foco interno pese a la atención externa. Capítulo 7. Abundancia funcional. El control interno sobre los recursos, emociones y respuestas diferencia la abundancia funcional de la abundancia accidental. La abundancia accidental ocurre cuando factores externos alinean temporalmente para producir resultados excepcionales sin que la persona haya desarrollado las capacidades internas necesarias para gestionarlos. Esta abundancia es inherentemente inestable porque depende de condiciones que la persona no controla y que eventualmente cambian. La abundancia funcional, en contraste, se sostiene porque deriva de capacidades internas consolidadas que permiten generar y mantener resultados independientemente de fluctuaciones en condiciones externas. El desarrollo de estas capacidades internas es proceso que requiere tiempo, práctica deliberada y disposición a sostener esfuerzos sin gratificación inmediata. El control interno comienza con desarrollo de autorregulación emocional sofisticada. En niveles superiores de complejidad, las emociones intensas no desaparecen, pero no pueden dictar las decisiones. Una persona que reacciona automáticamente ante ansiedad retirándose, ante euforia expandiéndose imprudentemente o ante frustración abandonando proyectos, no puede sostener operación estable en contextos de alta variabilidad. La autorregulación permite reconocer emociones como información sobre estado interno, sin confundirlas con evaluaciones precisas de realidad externa. Esta distinción libera espacio para tomar decisiones basadas en análisis deliberado en lugar de reactividad emocional. El desarrollo de autorregulación requiere práctica sostenida en contextos de activación emocional. Las técnicas de regulación solo se consolidan cuando se practican repetidamente en situaciones donde realmente se necesitan, no solo en ambientes controlados de baja demanda. Cada vez que una persona sostiene curso de acción planificado pese a impulso emocional de desviarse, fortalece circuitos prefrontales de control ejecutivo y debilita conexiones que asocian emoción con conducta impulsiva. Este fortalecimiento es gradual pero acumulativo. Con suficiente práctica, la regulación transita de esfuerzo consciente agotador a capacidad relativamente automática que opera con menor costo cognitivo. La continuidad real depende de mantener coherencia en ejecución a lo largo de periodos prolongados. Los resultados excepcionales raramente provienen de acciones únicas espectaculares, sino de ejecución consistente de acciones apropiadas durante meses o años. Esta consistencia resulta difícil porque el cerebro busca variedad y novedad, y porque la ejecución sostenida sin retroalimentación dramática genera sensación de estancamiento.
Mantener disciplina conductual cuando los resultados se acumulan lentamente requiere capacidad de operar bajo gratificación diferida y de sostener esfuerzo basado en confianza en proceso en lugar de en emoción momentánea. Los sistemas de seguimiento y medición contribuyen significativamente a mantener continuidad. Cuando el progreso es lento y los cambios diarios son imperceptibles, el sistema motivacional tiende a desactivarse porque no detecta avance. Los sistemas de medición hacen visible el progreso acumulativo que de otro modo permanecería invisible, proporcionando retroalimentación que mantiene la motivación. Estos sistemas no necesitan ser complejos. Registros simples de conductas clave, métricas de resultados o indicadores de progreso son suficientes para generar el efecto. Lo crítico es la consistencia en el seguimiento, que crea bucle de retroalimentación entre acción y resultado. La abundancia funcional también requiere desarrollo de pensamiento estratégico que permita anticipar consecuencias de decisiones y optimizar asignación de recursos limitados. En niveles superiores, las opciones se multiplican, pero el tiempo y la energía permanecen constantes. Sin capacidad de priorizar efectivamente, la persona dispersa esfuerzo en múltiples direcciones sin concentración suficiente en ninguna para producir resultados significativos. El pensamiento estratégico implica evaluar opciones no solo por atractivo inmediato, sino por contribución a objetivos de largo plazo. Distinguir lo urgente de lo importante y asignar recursos proporcionalmente a impacto esperado en lugar de a presión social o emocional. Este tipo de pensamiento no es natural porque contradice sesgos cognitivos que favorecen gratificación inmediata, certeza sobre probabilidad y acción visible sobre reflexión. Desarrollarlo requiere práctica deliberada en análisis de decisiones, revisión regular de resultados, para identificar patrones de error y disposición a sacrificar oportunidades que parecen atractivas, pero no alinean con dirección estratégica. La tensión entre actuar impulsivamente en oportunidades y sostener disciplina estratégica nunca desaparece completamente. La maestría consiste en gestionar esta tensión conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente. La continuidad real también implica desarrollar resiliencia ante inevitables descensos, fracasos y periodos de bajo rendimiento. Ninguna trayectoria de alto desempeño es lineal. Todos los sistemas complejos exhiben variabilidad, y los resultados humanos no son excepción. La diferencia entre quienes sostienen abundancia funcional y quienes colapsan después de alcanzarla radica parcialmente en cómo responden a descensos temporales. Las respuestas funcionales reconocen el descenso como fluctuación normal, analizan factores contribuyentes sin autocastigo excesivo, implementan ajustes apropiados y retoman ejecución consistente. Las respuestas disfuncionales interpretan el descenso como evidencia de incompetencia, generan espiral de autocrítica que degrada desempeño adicional y abandonan estrategias que han sido efectivas. La construcción de resiliencia específica al dominio requiere acumular experiencia en recuperarse de descensos dentro de ese dominio. Cada ciclo completo de descenso y recuperación proporciona al sistema evidencia de que los descensos no son permanentes y de que la capacidad de recuperación existe. Esta evidencia reduce la ansiedad anticipatoria ante futuros descensos y aumenta la disposición a tomar riesgos calculados. Sin embargo, esta construcción requiere efectivamente completar ciclos de recuperación si los descensos resultan en abandono antes de recuperación. El sistema acumula evidencia de que los descensos son terminales, lo cual incrementa la aversión al riesgo y reduce la disposición a operar en la frontera del crecimiento. La abundancia funcional se distingue también por la capacidad de gestionar múltiples dominios simultáneamente sin que el éxito en uno desestabilice otros. Las personas que alcanzan alto desempeño en área específica frecuentemente sacrifican otras dimensiones de vida. Este sacrificio puede ser temporalmente necesario, pero resulta insostenible a largo plazo porque genera déficits acumulativos que eventualmente fuerzan corrección.
La gestión multidimensional requiere asignación deliberada de recursos entre dominios, de manera que ninguno caiga por debajo de umbrales mínimos de mantenimiento. Esta asignación implica trade-offs conscientes y aceptación de que optimizar globalmente requiere suboptimizar localmente en múltiples dimensiones. El control interno incluye finalmente la capacidad de actualizar estrategias cuando las condiciones cambian. Las estrategias que producen resultados en cierto contexto pueden volverse obsoletas cuando el contexto evoluciona. Aferrarse a estrategias históricamente exitosas más allá de su periodo de validez produce degradación progresiva de resultados. La actualización requiere monitoreo continuo de efectividad, disposición a cuestionar supuestos establecidos y voluntad de experimentar con enfoques nuevos pese a incertidumbre. Esta flexibilidad estratégica contradice el impulso humano hacia consistencia y predictibilidad, pero resulta esencial en entornos dinámicos donde la estabilidad de largo plazo requiere adaptación continua de corto plazo. La abundancia funcional no garantiza felicidad permanente ni eliminación de desafíos. Garantiza capacidad de sostener niveles superiores de operación sin colapsar en autosabotaje o agotamiento crónico. Esta capacidad se construye mediante desarrollo sistemático de habilidades internas de regulación, pensamiento estratégico, resiliencia y gestión de complejidad. El proceso de construcción es gradual y requiere inversión sostenida de tiempo y esfuerzo. No existen atajos, porque las capacidades que sostienen abundancia funcional residen en arquitectura neural, que solo se modifica mediante práctica repetida. Las personas que buscan resultados rápidos inevitablemente enfrentan inestabilidad porque construyen sobre fundamentos superficiales que colapsan bajo presión. La construcción deliberada de fundamentos profundos permite no solo alcanzar niveles superiores, sino sostenerlos indefinidamente mientras se desee mantenerlos. Expansión sostenible. La abundancia se aprende, no se desea. El deseo de abundancia es universal y evolutivamente antiguo. Todos los organismos buscan optimizar acceso a recursos porque esto mejora probabilidades de supervivencia y reproducción. Sin embargo, la capacidad de sostener abundancia no es universal ni evolutivamente garantizada. Requiere desarrollo deliberado de capacidades que contradicen impulsos naturales del sistema nervioso. El cerebro humano está optimizado para sobrevivir en escasez, no para operar establemente en abundancia. Esta incompatibilidad fundamental explica por qué tantas personas que alcanzan éxito material o profesional experimentan inestabilidad psicológica, conductas autodestructivas o incapacidad de disfrutar lo alcanzado. La paradoja central de la condición humana contemporánea radica en que vivimos en era de abundancia potencial sin precedentes, mientras cargamos con sistemas neuronales diseñados para contextos de escasez extrema. Nuestros ancestros enfrentaron realidades donde cada día presentaba amenaza concreta de inanición, depredación o exposición mortal a elementos. En ese contexto, desarrollar sesgo hacia conservación, aversión al riesgo y desconfianza ante excesos resultó adaptativo. Quienes almacenaban recursos obsesivamente, quienes anticipaban catástrofes y quienes limitaban exposición a situaciones desconocidas, sobrevivieron con mayor frecuencia que quienes confiaban en abundancia continua. La selección natural favoreció la precaución sobre la confianza, la contracción sobre la expansión. Estos patrones quedaron inscritos tan profundamente en nuestra arquitectura neural que continúan operando automáticamente milenios después de que las condiciones que los hicieron adaptativos hayan desaparecido. La expansión sostenible reconoce esta incompatibilidad como dato estructural, no como defecto personal. No se trata de debilidad individual ni de falta de mérito. Se trata de sistema nervioso operando exactamente como fue diseñado, en contexto radicalmente diferente al que determinó su diseño. Esta perspectiva elimina la autoculpabilización improductiva y redirige energía hacia estrategias funcionales de adaptación. El trabajo no consiste en desear más intensamente, ni en desarrollar mentalidad más positiva.
Consiste en entrenar sistemáticamente capacidades específicas que permiten al cerebro tolerar y gestionar niveles de complejidad que exceden sus parámetros evolutivos de diseño. La comprensión de esta incompatibilidad fundamental libera a las personas de narrativas moralizantes que interpretan dificultad con abundancia como falla ética o espiritual. No hay nada moralmente deficiente en alguien que colapsa después de alcanzar éxito. No hay debilidad espiritual en quien sabotea sus propios logros. Hay simplemente sistema biológico respondiendo coherentemente a demandas que exceden sus especificaciones de diseño. Esta desmitificación del problema permite abordarlo con estrategias técnicas en lugar de con juicios valorativos. Del mismo modo que reconocemos que los humanos no podemos volar sin asistencia tecnológica porque nuestros cuerpos no evolucionaron para ello, debemos reconocer que no podemos gestionar abundancia sin entrenamiento deliberado porque nuestros cerebros no evolucionaron para ello. Este entrenamiento requiere comprender que la velocidad de cambio sostenible está limitada por la velocidad de adaptación neural. El cerebro puede modificarse, pero estos cambios requieren tiempo. Las narrativas culturales de transformación rápida no solo son falsas, sino peligrosas, porque generan expectativas que conducen a frustración cuando no se materializan. La transformación real es lenta, incremental y frecuentemente invisible en el corto plazo. Los cambios significativos emergen de acumulación de pequeñas modificaciones sostenidas durante periodos prolongados. Aceptar esta realidad permite diseñar estrategias realistas en lugar de perseguir fantasías de transformación instantánea que inevitablemente terminan en decepción. La neuroplasticidad, capacidad del cerebro de reorganizar conexiones en respuesta a experiencia, opera bajo leyes biológicas que no pueden ignorarse. La formación de nuevas conexiones sinápticas requiere síntesis de proteínas, crecimiento de dendritas y fortalecimiento de vías neuronales mediante activación repetida. Estos procesos moleculares y celulares toman tiempo medido en días, semanas y meses, no en horas. La consolidación de memoria y hábitos requiere ciclos de sueño donde el cerebro reproduce y refuerza patrones aprendidos durante vigilia. La mielinización de circuitos frecuentemente utilizados, proceso que incrementa velocidad y eficiencia de transmisión neural, puede tomar años de práctica sostenida. Estas limitaciones biológicas no reflejan pesimismo, sino realismo. Reconocerlas permite calibrar expectativas de manera que el progreso gradual se experimente como éxito en lugar de fracaso. La sostenibilidad también requiere reconocer que la expansión no es destino final, sino proceso continuo de ajuste entre capacidad interna y demanda externa. No existe punto de llegada donde la adaptación se completa y el trabajo termina. Cada nivel nuevo introduce complejidades nuevas que requieren desarrollo de capacidades nuevas. Este proceso nunca termina mientras se busque crecimiento. La maestría no consiste en alcanzar estado donde el esfuerzo no es necesario, sino en desarrollar relación funcional con el esfuerzo continuo, donde éste se experimenta como expresión de capacidad en lugar de como carga insoportable. Esta perspectiva contradice profundamente la fantasía cultural de retiro, de llegar finalmente a punto donde se puede descansar permanentemente sobre logros pasados. La realidad de operar en niveles superiores de complejidad es que estos niveles requieren mantenimiento activo continuo. Un músico de alto nivel que deja de practicar deteriora rápidamente. Un atleta que suspende entrenamiento pierde capacidad. Un ejecutivo que deja de actualizar conocimiento se vuelve obsoleto. Un inversor que deja de monitorear mercados pierde capital. La abundancia sostenible no elimina necesidad de esfuerzo. Transforma la relación con el esfuerzo de manera que éste se integra naturalmente en ritmo de vida, en lugar de experimentarse como sacrificio temporal que eventualmente terminará. El aprendizaje de la abundancia implica aceptar que el malestar es componente inherente del proceso, no señal de error. La ansiedad ante lo nuevo, la fatiga por procesamiento intenso, la incomodidad de la disonancia identitaria y la tensión de operar en límites de capacidad son experiencias normales y esperables durante la expansión.
No indican que algo funciona mal. Indican que el sistema está siendo desafiado apropiadamente. Aprender a distinguir este malestar productivo del sufrimiento que señala daño genuino resulta crítico. El malestar productivo es temporal. Disminuye con exposición repetida y correlaciona con desarrollo de nueva capacidad. El sufrimiento que señala daño es persistente. Se intensifica con exposición y correlaciona con degradación de función. La distinción entre malestar productivo y sufrimiento destructivo es sutil pero fundamental. El malestar productivo se caracteriza por sensación de esfuerzo que estira capacidad sin romperla, similar a tensión muscular durante entrenamiento físico bien calibrado. Genera fatiga, pero también sensación de logro. Se acompaña de ansiedad manejable, que motiva preparación y atención sin paralizar acción. Después de periodos de malestar productivo, la persona experimenta recuperación y frecuentemente nota incremento en capacidad. El sufrimiento destructivo, en contraste, se caracteriza por sensación de agobio que excede recursos disponibles. Genera no solo fatiga, sino también desesperanza. La ansiedad asociada es abrumadora y produce evitación o colapso. Después de periodos de sufrimiento destructivo, la persona no experimenta recuperación completa y nota degradación de capacidad. Desarrollar sensibilidad a estas diferencias permite ajustar demanda antes de que el estrés productivo transite a daño real. La abundancia funcional también reconoce que diferentes personas tienen diferentes umbrales óptimos. No todos deben aspirar a niveles máximos de abundancia material o profesional. Para algunas personas, el costo de sostener niveles elevados excede los beneficios que estos proporcionan. Reconocer honestamente cuál es el nivel que optimiza bienestar total, considerando no solo recursos materiales, sino también salud psicológica, calidad de relaciones y satisfacción con experiencia diaria, requiere madurez y autoconocimiento. La cultura frecuentemente presiona hacia maximización continua, independientemente de costo personal. Resistir esta presión y operar en nivel que es genuinamente óptimo para el individuo constituye forma sofisticada de control interno. Esta optimización individual contradice narrativas de éxito universales que establecen métricas uniformes, aplicables a todos. La cultura contemporánea tiende a medir éxito mediante indicadores externos, fácilmente cuantificables. Ingreso, patrimonio, posición jerárquica, número de seguidores, reconocimiento público. Estos indicadores ignoran completamente las diferencias en temperamento, valores, capacidad de procesamiento de estrés y definiciones personales de vida satisfactoria. Una persona altamente introvertida puede experimentar abundancia de conexiones sociales y visibilidad pública como tortura, mientras que una persona extravertida puede experimentar lo mismo como energizante. Una persona con alta tolerancia a riesgo puede disfrutar volatilidad que aterroriza a otra con baja tolerancia. Una persona que valora autonomía sobre reconocimiento puede preferir ingreso moderado con control total sobre ingreso elevado con supervisión externa. No existe fórmula universal para abundancia óptima. Cada individuo debe calibrar empíricamente qué nivel maximiza satisfacción total, considerando todos los factores relevantes. La sostenibilidad final depende de integrar la expansión en sistema de valores coherente, donde el crecimiento sirve propósitos significativos en lugar de ser fin en sí mismo. Cuando la abundancia se busca, porque se supone que debe buscarse, o porque proporciona validación social pero no conecta con valores profundos del individuo, la motivación para sostener el esfuerzo necesario se agota. La conexión entre acciones diarias y valores fundamentales proporciona combustible psicológico que sostiene esfuerzo durante periodos largos sin retroalimentación dramática. Esta conexión no es romántica ni mística. Es funcional,
El cerebro asigna recursos preferentemente a actividades que percibe como importantes según sus propios criterios, no según criterios externos. La investigación en psicología motivacional ha demostrado consistentemente que la motivación intrínseca, derivada de alineación entre actividad y valores personales, produce mayor persistencia y menor agotamiento que la motivación extrínseca, derivada de recompensas o reconocimiento externos. Cuando una persona trabaja hacia objetivos que considera genuinamente importantes, el esfuerzo se experimenta como expresión auténtica de identidad. Cuando trabaja hacia objetivos que persigue solo por presión social o comparación con otros, el esfuerzo se experimenta como alienación. La diferencia no radica en cantidad de esfuerzo requerido, sino en significado atribuido a ese esfuerzo. Dos personas pueden invertir horas idénticas en actividades similares, pero una experimenta esas horas como satisfactorias, mientras la otra las experimenta como sacrificio. La variable determinante es la conexión entre actividad y sistema de valores personal. La abundancia se aprende mediante ciclos repetidos de expansión, consolidación y ajuste. Cada ciclo proporciona información sobre límites actuales, capacidades que necesitan desarrollo y estrategias que funcionan o no funcionan. Esta información debe procesarse conscientemente y utilizarse para diseñar el siguiente ciclo. Sin este procesamiento reflexivo, los errores se repiten y el desarrollo se estanca. La reflexión sistemática sobre experiencia convierte práctica repetida en aprendizaje acumulativo. Sin reflexión, la práctica repetida solo genera habituación a patrones existentes sin desarrollo de capacidades nuevas. La diferencia entre experiencia acumulada y aprendizaje acumulativo es fundamental. Una persona puede repetir mismo patrón durante décadas sin desarrollar maestría si no extrae lecciones de cada iteración. La experiencia sin reflexión produce únicamente familiaridad con situaciones repetitivas, no comprensión profunda de principios subyacentes. El aprendizaje requiere análisis deliberado de qué funcionó, qué no funcionó y por qué. Requiere formular hipótesis sobre relaciones causales entre acciones y resultados. Requiere experimentar con variaciones para probar estas hipótesis. Requiere actualizar modelos mentales cuando la evidencia contradice expectativas. Este proceso de reflexión estructurada convierte cada ciclo de expansión en oportunidad de desarrollo en lugar de simple repetición. El proceso completo de aprender abundancia funcional puede resumirse como desarrollo progresivo de tolerancia a complejidad mediante exposición controlada que permite al sistema nervioso recalibrarse sin colapsar. Esta recalibración ocurre en múltiples niveles. Fisiológico, mediante adaptación de sistemas de respuesta al estrés. Cognitivo, mediante construcción de modelos mentales más sofisticados. Emocional, mediante habituación a estados de activación que inicialmente generaban ansiedad. Conductual, mediante automatización de conductas que sostienen el nuevo nivel. E identitario, mediante integración del nuevo nivel en narrativa coherente del self. Ninguno de estos niveles puede omitirse. Todos deben desarrollarse en paralelo porque operan interdependientemente. La adaptación fisiológica implica recalibración del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal que regula respuesta al estrés, de manera que estímulos que previamente activaban respuesta de amenaza intensa gradualmente se procesan como desafíos manejables. La adaptación cognitiva implica construcción de esquemas mentales más complejos que permiten procesar mayor cantidad de información simultáneamente y anticipar consecuencias de segundo y tercer orden de decisiones. La adaptación emocional implica expansión de ventana de tolerancia, rango de activación emocional dentro del cual la persona puede funcionar efectivamente sin colapsar en hiperactivación o hipoactivación. La adaptación conductual implica desarrollo de repertorio de habilidades que se ejecutan con automaticidad suficiente para no agotar recursos cognitivos.
La adaptación identitaria implica actualización de narrativa del self para integrar nuevas capacidades y logros como parte auténtica de quien la persona es, no como anomalías temporales. La abundancia sostenible no promete eliminar desafíos ni garantizar satisfacción permanente. Promete capacidad de operar establemente en niveles superiores de complejidad, generando y manteniendo recursos suficientes para perseguir objetivos significativos sin colapsar en autosabotaje o agotamiento. Esta capacidad es valiosa porque expande el espacio de posibilidades disponibles y proporciona plataforma estable desde la cual pueden abordarse problemas complejos, desarrollarse proyectos ambiciosos y construirse legado duradero. No es la única forma válida de vida, pero para quienes eligen operar en niveles elevados de ambición y complejidad, desarrollar esta capacidad transita de opcional a esencial. Sin ella, los ciclos de expansión seguidos de colapso se repiten indefinidamente, consumiendo energía sin producir progreso sostenido. Con ella, el crecimiento se vuelve proceso direccional que acumula resultados a lo largo del tiempo, construyendo sobre fundamentos sólidos en lugar de sobre arena que se desplaza con cada ola. La capacidad de sostener abundancia representa ventaja competitiva significativa en economías modernas, donde el cambio acelerado y la complejidad creciente son constantes. Quienes pueden operar establemente en ambientes de alta incertidumbre y múltiples variables tienen acceso a oportunidades inaccesibles para quienes requieren simplicidad y predictibilidad para funcionar. Quienes pueden gestionar proyectos complejos que se extienden durante años sin perder coherencia interna, pueden crear valor que no está disponible para quienes solo pueden sostener foco durante periodos breves. Quienes pueden tolerar exposición pública y escrutinio pueden construir plataformas de influencia que amplifican su impacto más allá de lo que pueden lograr trabajando en privado. Estas capacidades no son dones innatos distribuidos aleatoriamente. Son habilidades que pueden desarrollarse mediante entrenamiento sistemático. El desarrollo de abundancia funcional también genera efectos secundarios valiosos más allá del dominio específico donde se aplica. Las capacidades de regulación emocional, pensamiento estratégico, gestión de complejidad y tolerancia a malestar transferibles entre contextos. Una persona que desarrolla estas capacidades gestionando empresa puede aplicarlas igualmente, gestionando familia, salud o proyectos personales. Una persona que aprende a sostener esfuerzo hacia objetivos de largo plazo en carrera profesional puede transferir esa capacidad a desarrollo artístico, construcción de relaciones profundas o cualquier otro dominio que requiera persistencia. El entrenamiento no solo incrementa capacidad en área específica, sino que desarrolla arquitectura cognitiva y emocional más robusta que mejora funcionamiento general. La transmisión intergeneracional de capacidades para gestionar abundancia representa dimensión adicional de valor. Padres que han desarrollado estas capacidades pueden modelarlas para sus hijos, proporcionándoles ventaja significativa. Los niños que crecen observando gestión funcional de complejidad, regulación emocional ante desafíos y persistencia hacia objetivos, desarrollan estos patrones más fácilmente que quienes deben construirlos sin modelos. La inversión en desarrollo de abundancia funcional no solo beneficia al individuo, sino que puede crear legado que se extiende a través de generaciones. La abundancia aprendida requiere humildad para reconocer que el proceso nunca se completa totalmente, que siempre existirán límites que pueden expandirse y que el crecimiento continuo es tanto posibilidad como responsabilidad. Requiere valentía para sostener exposición a malestar productivo cuando sería más cómodo retirarse a niveles conocidos. Requiere disciplina para mantener prácticas de desarrollo, incluso cuando resultados inmediatos no son visibles. Requiere sabiduría para distinguir entre ambición genuina alineada con valores y ambición derivada de comparación social. Requiere compasión hacia uno mismo para aceptar que los retrocesos son parte normal del proceso y no indican fracaso fundamental. Ninguna de estas cualidades es fácil de desarrollar, pero todas son accesibles mediante práctica deliberada y sostenida. La abundancia no es destino reservado para elegidos.
Es capacidad que puede construirse por cualquiera dispuesto a invertir el esfuerzo necesario y a sostener ese esfuerzo durante tiempo suficiente para que la transformación neural se consolide. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.